junio del 2024, un mes muy especial. Una de las características de la astrología es que nos permite ver que cada momento es único, porque no se repite en el tiempo, porque cada configuración es muy especial, como las que tenemos en junio. En junio tenemos desde un stellium en Géminis, la puerta del solsticio, el Venus Star Point, Júpiter caminando por estos grados como no lo hacía hace 12 años, en fin, una serie de eventos astrológicos y nada mejor que nuestro clásico de los jueves para amplificar y abordar todos estos temas con Rafael. Querido Rafa, qué gusto, llegó nuestro jueves, aquí estamos. Querido Juan Carlos, querida audiencia, la verdad que muy contento, la verdad que he amanecido con una dicha muy fuerte de poder estar abordando estos jueves. Ya vamos a cumplir en junio el tercer aniversario, recordemos eso. Vamos a ver si hacemos algún tipo de evento. Así que contento de poder abordar contigo el mes número 6 del año, ¿sí? Vamos a estar entrando en junio, vamos a hacer una suerte de efemérides acerca de los eventos, los más importantes que se van a ir dando en el transcurso de este mes. Pero bueno, antes de empezar, nos quedó un pendiente el programa pasado. Nos quedó No, un pendiente. El programa pasado analizamos el tránsito de la entrada de Júpiter a planetas natales, pero no hemos abordado el retorno de Júpiter propiamente dicho, ¿no? Cuando Júpiter en Géminis toca ese punto inicial en la carta natal. sí, Rafa, se nos pasó, tanto ese como el aspecto con Plutón, y que prácticamente, bueno, el aspecto con Plutón sí que lo hemos nombrado bastante acá en más de un video, porque como Júpiter entra de entrada, su entrada triunfal fue haciendo un trígono con Plutón. Entonces ahí ya hablamos un poco de esa intensidad y esa profundidad. Pero del retorno de Júpiter hay que aclarar que más o menos Júpiter, más o menos, tiene un ciclo de 12 años, es 11.6, una cosa así, 11 punto algo años. Entonces hace que cada 12 años Júpiter retorne a su lugar natal. Entendamos que Júpiter hace parte de uno de los pilares que generan nuestra expresión egoica y humana, que es el pilar o el eje Mercurio-Júpiter, Géminis-Sagitario, y también en su otro polo, Mercurio-Júpiter, que es Virgo-Piscis. Es decir, esta cruz que se genera ahí entre Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, habla que nos define por lo que pensamos, lo que estudiamos, nos define por el colegio de donde salimos, por el idioma que usamos, la ideología que tenemos, la visión de vida, Júpiter, la religión en la que estamos embebidos, la política y la filosofía de vida que tenemos. Y eso, cuando nosotros decimos, yo soy astrólogo, me defino por mis estudios y por lo que amo y por mi filosofía de vida. Y hace una definición de mi estructura egoica. Pues bien, cada vez que Júpiter retorna al propio lugar natal, hace un upgrade de esa definición que tenemos de nosotros mismos y hacia dónde le apuntamos. Entonces, cada 12 años, más o menos cada 12 años, 11.6, eh, es como si nos hiciéramos una reevaluación y aparecieran entonces y se cerraran también ciertos ciclos. Si hemos estado 12 años embebidos en una religión, empezamos a ver que el pastor, el líder, el gurú, ya no nos está dando la misma satisfacción, la misma visión, la misma sustancia, y aparecen personas, maestros, viajes o nuevos estudios que me abren un panorama para hacer una redefinición de vida. Entonces, si tú tienes a Júpiter en Géminis y estás en pleno retorno de Géminis y más, siendo Géminis como es, tienes en este momento la oportunidad de hacer un upgrade, de abrir unas ventanas y hacer unas nuevas redefiniciones. Lo peor que podemos hacer como humanos es quedarnos atascados a un solo punto de vista, a una sola visión, a una sola verdad. Si eres de un partido político, ¿qué más da empezar a abrir
y mirar otras formas de ver las cosas. Si eres de una religión específica, hasta ahora has sido totalmente cristiano, ¿y qué pasa con el budismo? ¿Y qué pasa con otras expresiones? ¿O qué pasa con siendo así mismo, por qué no permitirme ser 12 años ateo, por ejemplo? ¿Sí? Es decir, hacer una actualización. Sí, justamente es una renovación. Quienes tengan a Júpiter en los primeros grados de Géminis y ahora con esta entrada de Júpiter en Géminis, el planeta está en fase de 1. Es decir, que lo que hace es tomar un impulso como si fuese una fase ariana, porque es la fase número 1, analógicamente hablando. Entonces cobra un impulso en el cual es como que se está empezando a jugar con la multiplicidad de alternativas. Justamente Júpiter expande varios caminos, ramifica, y como bien decías, es una gran oportunidad como para poder ir probando otras alternativas en cuanto a creencias, en cuanto a ideologías, y también en la forma en que se expresan los conocimientos, ¿no? Para quienes ejerzan la docencia, si venían con algún tipo de modelo de escuela en la cual estaban adheridos en la forma en que explicaban, justamente en esta fase de 1 da lugar, ¿sí? A este upgrade que decís. Lo de las fases planetarias es un tema que lo podemos abordar en algún programa. Lo digo muy cortito. Supongamos que una persona tiene el grado 5, Júpiter el grado 5 de Géminis. Júpiter cuando toque el grado 5 está en fase de 1. Cuando toque el grado 5 de Cáncer va a estar en fase de 2. Cuando toque el grado 5 de Leo, en años más adelante va a estar en fase de 3. Cada planeta en su recorrido hace una fase consigo mismo. Entonces, esto es muy interesante porque se puede analizar el recorrido del planeta para consigo mismo, ¿sí? En las 12 fases que va alternando. Pero bueno, eso eventualmente lo podemos tratar en otro momento. Tema de un live completico porque es un tema precioso. Y Sí. para resumir esto que estás diciendo, ya digamos a nivel, al lenguaje coloquial, lo que normalmente hacemos en nuestra vida, pues esas fases están vistas en las fases de la luna que están en casi todos los calendarios. ¿Sí? Fase 1, luna nueva. Fase 4, cuarto creciente. Fase 7, luna llena. Fase 10, cuarto menguante. ¿Sí? Y esas fases, sobre todo las que estoy diciendo de la luna, que son las visibles y reconocidas, son las de nuestros 4 puntos cardinales, o dicho en astrología, donde está ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo, que son puntos importantes. Por eso las conjunciones, conjunciones, fase 1, cuadraturas, fase 4 y 10, y oposiciones, fase 7, son unas de las más importantes y reconocidas en astrología, que es cuando decimos, por ejemplo, en el caso de Júpiter. Júpiter si hace un ciclo de 12 años, fase 1 será cuando hace el retorno, cada 12 años. Pero fase 2, 3 años después, o sea, cuando está en cuadratura. Fase 7, 6 años después. Fase 10, 9 años después. Es decir, cada 3 años hace cuadraturas Júpiter a su propio Júpiter natal, y lo que hace en el upgrade que hizo cuando retorno, una evaluación decreciente, una toma de conciencia de oposición y una realización en menguante, para hacer una síntesis y recogida. Sí, por ejemplo, doy un pequeñito ejemplo. El que tenga Júpiter en el grado 5 de Géminis, cuando Júpiter ingresó en el grado 5 de Tauro, el signo anterior estaba en fase de 12, ¿sí? Una fase de disolución y de consumación, análoga a Piscis, porque es 12. Entonces, las creencias jupiterinas se estaban como mermando, se estaba de alguna forma flotando más en cuanto al tema de la fe. Júpiter estaba en su propia fase porque es de 12, ¿sí? Esto para quienes tengan el grado 5, ejemplo, de Géminis, cuando entró el grado 5 de Tauro, hace un año. Entonces va avanzando y cada fase es análoga con el orden de los signos del zodíaco. Entonces, bueno, me parece que es un tema interesante para luego explayarlo con mayor tiempo, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, la persona que tiene a Júpiter en Géminis lo tiene en Géminis desde el grado 00 hasta el grado 2959. Sí, si ya lo tiene en el grado 0 de Cáncer, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, si tienes, es que es una pregunta que me está haciendo acá. Si tienes a Júpiter en el grado 29 de Géminis, igual estás haciendo un retorno de Géminis en este momento. Pues desde que Júpiter entró en Géminis, y lo vas a tener mucho más activo cuando llegue al punto 29 grados. Pero desde ya empiezas a sentir el upgrade.
y la necesidad de abrir nuevos horizontes y posibilidades. Sí, yo diría que para la persona que tiene Júpiter en el grado 29 de Géminis, sigue en fase de 12, pero está por entrar, saliendo de ese limbo, para dar un nacimiento, ¿sí? Pero aunque esté en el mismo signo, de alguna manera sigue en fase de 12. Pero bueno, eso ya lo abordaremos. Haremos un programa especial Después. sobre eso, me parece muy interesante. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces con la astrología del mes de junio, que es una astrología que viene matizada. Yo diría que uno de los eventos más importantes que tenemos es un precioso stellium, que es el stellium del Sol, Venus, Júpiter, Mercurio y la Luna, sobre todo el día de la Luna nueva, mejor dicho, voy a adelantarlo acá, aquí ya lo vemos, Al pero día 6, sí. sí, Venus, Sol, Luna, Mercurio, Júpiter, es un stellium de 5 planetas. Son las tales alineaciones planetarias que incluso en los años 60 el grupo Quinta Dimensión hizo una preciosa canción que se puso muy de moda y que todavía uno la escucha y hay una cierta resonancia, que hablaba que cuando se unan y haya una alineación planetaria inicia la era de Acuario, decía en la canción, ¿sí? Pero esto es, para los seres humanos, las alineaciones planetarias siempre nos han causado una gran incógnita, un gran magnetismo, y ahora que está en Géminis, es como si se pusiera toda la energía en el elemento aire. Eh, y sobre todo de planetas personales como es Venus, Mercurio, Sol y la Luna. Y a eso hay que sumarle uno de los cronocratores que es Júpiter, que es el que da sentido a lo que estamos haciendo. Esto en la astrología medieval, estas alineaciones de 5 planetas ubicados Sol, Luna y además un cronocrator Júpiter o Saturno, se decía que era el nacimiento del gran rey, ¿sí? Simbólicamente. Pero a nivel de nuestra interpretación humanista, lo que representa es que tenemos la gran capacidad de un nacimiento humano de percepción, de atención, de reconocimiento de las cosas. Y también, ojo, y ahí es donde está el peligro de los elementos de aire, de la idealización de la vida, de quedarnos en un mundo ideal y un mundo paralelo y juzgar duramente cualquier expresión humana. Sí, justamente hacia el mes 6 se va conformando esta luna nueva y previamente están los movimientos, ¿no? De Mercurio que se va a estar uniendo el día 3 con Júpiter, el Sol que también en esta lunación va a estar haciendo un sextil con el nodo norte en Aries, es decir, que toda esta energía geminiana que justamente es múltiple, al aparecer el sextil con el nodo norte en Aries y el sextil es un aspecto geminiano porque es 60 grados. Justamente es como que el nodo norte se cuela como para decir, bueno, a ver, de todas estas variantes tomemos una decisión, porque justamente Géminis tiene que ver mucho con la indecisión, ya que tiene muchas opciones en oferta, y Aries es quien toma las decisiones. Entonces comenzamos el mes, los primeros días del mes, el día 2, el día 3 de junio, y se perfecciona el día 6 con la posibilidad de tomar una decisión dentro de la multiplicidad que tenemos, ¿sí? Ya que aparece el nodo norte ahí como protagonista, y justamente teniendo en cuenta que Marte también está en Aries para ese momento, qué mejor que, a ver, si bien Géminis quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, Aries no es de hacer varias cosas, como mucho dos, no más que dos diría, ¿eh? Como ariano lo digo. Entonces, justamente me parece que los primeros días del mes son excelentes para ponerse manos a la obra, ¿sí? Hay mucho pensamiento, muchísimo pensamiento, y aparece el fuego en Aries para justamente consolidarlo. Por otro lado, yo siempre que veo un stellium, ¿sí? Un stellium, recordemos que son 3 o más planetas en conjunción, siempre veo un contrapeso en el signo opuesto complementario por más que no haya planetas. Es decir, si hay mucho de Géminis, inevitablemente va a aparecer mucho de Sagitario, por más que no tengamos planetas en Sagitario. Esto siempre pasa con los signos opuestos complementarios. Es decir, que cuando hay una carga muy fuerte de stellium en Géminis, como también hace un contrapeso en Sagitario, está la posibilidad de sintetizar hacia dónde queremos ir, que aparezca la flecha sagitariana, que se une a la energía de Aries, como para decir, bueno, a ver, de todo esto, de cómo vengo barajando las cartas, en un momento tengo que jugarlas, no tanto seguir barajándolas. Excelente. Eh, sí. ¿Sabes, Rafa, que este stellium, precisamente ayer,
el martes sí, hace 2 días hice un programa específico que es como mencionar esto que estamos mencionando en este momento astrológicamente, pero desde la mitología y la psicología junguiana. Y lo que hice fue un especial de el mito de Sherezade y el sultán, que los invito Lo a vi verlo. muy Eh, bueno y lo recomiendo y aliento a la gente que no lo vio para que lo vea. sí, y ahí es donde, digamos que integro un poco a través de la mitología del cuento de las mil y una noches de Sherezade, como todo este stellium, a qué es lo que nos está convocando y cómo necesitamos hacer una redención y amigarnos, porque es que cuando hay tanto en aire, ¿y por qué digo tanto en aire? Pues el stellium en Géminis, ¿sí? Pero además la intensidad plutoniana que acaba de iniciar ciclo en Acuario, ¿sí? Esto puede llegar a ser que nos polaricemos en exceso, excesivamente, en cómo deberíamos ser en nuestra vida. Eh, Sí, escuchaba hace poco un video de cómo la Venus Star Point, que es la conjunción exacta de Venus con el Sol, empezó a darse desde el año 1964 ese punto de estrella. O sea, los puntos de estrella se van moviendo, ¿sí? Y uno de los puntos de estrella en este momento, así como acaba de iniciar desde el año pasado el punto de estrella en Libra, es decir, vamos a tener los siguientes cada 4 años en Libra Venus con el Sol. De la misma forma, Venus con el Sol en Géminis arrancó desde el año 64. 64, 68 y así en múltiplos de 4 años va haciendo las conjunciones allí. Y entonces arranca precisamente que hasta ahí eh, las Venus Star Point no tenían tanto énfasis en aire, pero desde ahí empezó a tener y fijémonos cómo en el año 64 y demás nace la píldora, la necesidad de planificación familiar, de poder disfrutar un poco más del sexo planificando que no me vaya a llenar de hijos, por ejemplo, ¿sí? Y eso pues es muy de Géminis, de la planeación estratégica de lo racional. Eh, pero también en esa planificación estratégica se nos olvida que la energía emocional y el capricho son fundamentales para el destino. ¿Sí? Si nosotros caprichosamente no nos enamoramos de alguien, no nos gusta a alguien, no le picamos el ojo a alguien, no se abren historias de vida. Si caprichosamente no compramos algo o no tenemos una gran equivocación por un capricho, el destino se queda pasmado. Y curiosamente, tanto aire lo que hace es que juzgamos nuestros caprichos o juzgamos las decisiones que aparentemente no tenían sentido. Porque es que tanto en aire es como si quisiéramos ser asertivos, que no damos puntadas sin dedal, que siempre estamos alineados a un ideal de vida o a un propósito o a unas metas, ¿sí? Y entonces juzgamos duramente cualquier expresión humana que se sale de esas metas o de esos propósitos y eso es muy radical y muy duro con nosotros. ¿Sí? Entonces, esto que ha venido sucediendo con esas Venus Star Point en Géminis desde el 64, también es una invitación a no radicalizarnos en solamente que la vida tiene que ser objetiva, llena de claridades, de asertividad, que lo que diga solamente va a ser bueno, porque eso es una exigencia para el primate que habitamos muy dura, muy radical. Y también entonces esta invitación a todo ese stellium con una cuadratura con Saturno en Pisces, ¿sí? Para mí lo que me está comentando es los ideales, la asertividad, la visión a futuro, van muy bien, son necesarios, es importante entender para dónde vamos, sí, de acuerdo, pero sin olvidar y sin abrazar la conexión que tengo con la realidad y con las posibilidades y los límites de Saturno. ¿Sí? Y en la medida en que yo soy capaz de abrazar la realidad, me da más fuerza para que mi energía decisoria tenga capacidades de acción. Pero, pero a veces se nos olvida y nos polarizamos solamente en la ideología, castrando y frustrando y dándole látigo y culpabilizando cualquier expresión humana y cualquier límite de la realidad con respecto a la idealización. Entonces, creo que este es un buen momento y con la Venus Star Point que se atraviesa allí con una cuadratura con Saturno, de poder ser realistas, de poder decir, sí, estos son los planes,
pero esto es lo que hay también, ¿sí? Recordemos que son las cuadraturas. Miremos cómo en un círculo, una cuadratura corresponde, hay una línea recta, por ejemplo, de la casa 1 a la casa 4, pero ahí cambia de dirección, la cuadratura es un cambio, es como, es un ángulo de 90 grados, es como llegamos a una esquina y tenemos que voltear. ¿A dónde volteamos? A la siguiente esquina, ¿sí? Entonces, en el círculo se ve que las cuadraturas precisamente es un cambio de dirección, donde se genera una crisis y donde empezamos a virar, ¿sí? Y eso es una cuadratura, que en este caso con Saturno en Pisces me permite tener percepción de la realidad para cambiar los objetivos, las metas y la visión que tengo para mí, para el futuro, y de lo que me he cargado con mandatos de esas visiones, de lo que espera mamá de mí, la familia o la gran cultura que me rodea de mí. Entonces, qué buen momento con esa Venus Star Point para hacer un viraje o para hacer una recolección más bien de lo que hay, me abrazo y con eso abro nuevas perspectivas. Sí, justamente tanto aire, como bien decís, puede llevar a mucha idealización de qué hubiese pasado, qué sería, y cuando pasa el tiempo y no se hacen las cosas, después aparecen los arrepentimientos, el aire se cuela como para poder traer un poco aquellos recordatorios de las cosas pendientes. Y hablando de pendientes, Saturno forma esta cuadratura justamente para recordarle al aire de que hay que pasar a la acción de lo pendiente. Y aquí es donde, para el plano de la acción, yo distingo entre lo ariano, entre Marte y el nodo norte y Plutón. ¿Por qué? Porque Marte funciona como si fuese la cosechadora de semillas. Hagamos de cuenta que Géminis son muchas partículas y la parte ariana selecciona algunas de las partículas para empezar a arar la Tierra, ¿sí? Para empezar a multiplicarlas. Ahora, pues bien, ¿qué es lo plutoniano? Cuando agarramos una de las facetas de las partículas de aire y vamos a un fondo casi obsesivo, que no es lo mismo que Aries, porque Aries es en función de qué deseo ejecutar con las opciones que tengo. En cambio, Plutón muchas veces es ir a fondo con algo que no termina de tener fondo. Pero felizmente Plutón está retrógrado como para poder alertarnos acerca de, por ejemplo, cuando se nos cuela una obsesión mental, cuando el aire empieza a conspirar en contra nuestra y empieza a generar esa rueda, ¿sí? Para el hámster. Y cuando la idea es aplicar lo ariano en este caso, ¿sí? Y eventualmente utilizar a Plutón para poder transformar las ideas del aire para que no vengamos con las mismas ideas que antes, porque justamente el cielo nos está pidiendo adaptabilidad. Adaptabilidad es una palabra geminiana. Entonces nos está pidiendo el hecho de ser como el camaleón, ¿no? Que cambia de color según la ocasión, como dice la frase. ¿Qué mejor que Plutón justamente para reformular aquellas zonas en las cuales no nos estamos adaptando? Pero eso no quiere decir una sobreadaptación, porque Géminis lo que tiene es que dentro de la adaptabilidad se puede adaptar a lo bueno o a lo malo. O sea, acá no hay un tema de moral. Entonces guarda con que Plutón haga una sobreadaptación a algo y haga que ese aire se mude a generar mucho pensamiento en un lugar que quizá no tiene ningún tipo de rumbo. ¿Sí? Mm, buenísimo. Es que mientras hablabas estaba pensando que qué interesante, Rafa, que nosotros ahorita también en junio vamos a hacer un taller de las diosas de Juno y Palas, que precisamente el norte que le quieres dar a estas charlas que vamos a dictar es los tipos de inteligencia, ¿no? Eh, Porque en la medida en que entendamos que existen formas de expresión, em, tenemos más herramientas como humanos. Y eso es lo que necesitamos tal vez con un Stellium y con ese Plutón que estás mencionando ahí en Acuario, ¿no? Necesitamos profundizar, pero para tener algo con que darle expresión activa humanamente. Sí, bueno, justamente el día 16, ¿sí? De junio vamos a estar haciendo un taller, un día domingo, que vamos a abordar lo que es Palas y lo que es Juno por signos, casas, aspectos, y vamos a hablar de las múltiples inteligencias, de la teoría de las múltiples inteligencias para lo que es Palas y también acerca de la faceta de compromiso y la faceta amorosa de Juno, ¿sí? Eso también es parte de la efemérides. Parte de las efemérides de hoy de junio. Voy a dejar el enlace por acá en el chat. Ese es el Muy enlace. bien. Listo. Bien, entonces, ¿qué sigue Caminamos acá? unos días más hacia adelante, saliendo de la luna nueva,
Y si vamos tanto para el 8, para el 9 de junio, tenemos que tanto el Sol como Venus están en cuadratura a Saturno, ¿sí? Si bien lo hizo la luna nueva, sigue vigente esa cuadratura y hasta se va perfeccionando ya que se hace más partil, ¿sí? Se hace partil de hecho. Aquí yo creo que Saturno viene un poco como a disciplinar a Géminis, ¿no? A ponerle, a encontrarle, como decimos, la horma del zapato, a ponerle los puntos sobre las IES. Recordemos que para Géminis, para el niño geminiano, Saturno puede ser visto como aquel adulto que nos pone en penitencia, que nos dice deja de jugar y andalo pendiente. Esa es una forma de verlo. Otra forma de que Géminis vea a Saturno es justamente la posibilidad de poder construir acciones sólidas y poder materializar todas esas ideas. El desafío, como toda cuadratura ahí, es la de plasmar las ideas. Es decir, que tanto el 8 o el 9 de junio son excelentes días como para poder llevar a cabo todas aquellas ideas que venían rondando por la cabeza. Escribirlas, hacerlas video, materializarlas, comunicarlas, pero que tenga cuerpo, ¿sí? Que tenga Saturno. Sí, Rafa, y es que todos los planetas que estén en Géminis, en tránsito como en natal, están siendo potencializados por la energía de Júpiter. ¿Qué significa esto? Que es como si tuviéramos un coach al lado que nos está diciendo, vamos que tú puedes. Sí, señor, adelante, ¿sí? Eh, Has hecho 6 ejercicios, vamos para hasta el 9, vamos hasta el 10, ¿sí? Está siempre motivando, motivando y dando energía y entusiasmo, ¿sí? Algo supremamente importante porque esta es la primera vez, es la primera fase que tiene los planetas de los cronocratores desde su conjunción en el 2020. Júpiter y Saturno tuvieron una conjunción y ahora que Júpiter está pasando por Géminis, está empezando a hacer su primera cuadratura creciente. Es decir, los proyectos que se trazaron Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario para hacer una nueva humanidad, llamémoslo, o para romper unos paradigmas, para empezar a abrir la conciencia, pues en esta fase se ponen en evidencia los límites, cuadratura, porque necesitamos hacer un viraje, lo que les decía de la cuadratura. Entonces, Saturno, las restricciones que empezamos a recibir de Saturno hacia Géminis, en lugar de verlas como todo el mundo está en mi contra o en la contra de mi proyecto, de mi propósito, podríamos es verla como la gran oportunidad para empezar a aterrizar las ideas. Las ideas se aterrizan cuando podemos hacer renuncias a los proyectos originales en pro de la practicidad de la vida. ¿Sí? Eso es como cuando nos sentamos, vamos a hacer una casa y nos sentamos con el arquitecto y traemos millones de ideas. Y el arquitecto llega y dice, un momentico, ¿sí? Eso es lo que usted quiere, pero esto es lo que se puede. ¿Sí? Entonces, con la primera cuadratura nos hace un plano en donde tenemos que renunciar a muchos de los sueños en pro del presupuesto, de la realidad, de los materiales que existen para poder realmente construir algo de la idea primogénea. Esa idea primogénea entonces va a empezar a mermarse y ya no va a ser al 100, sino va a estar al 70% más o menos de lo que habíamos originariamente. Y ahí decidimos si queremos empezar a hacer realmente ese proyecto al 70%, no al 100, o al 60 incluso, ¿sí? O si abortamos el proyecto para quedarnos solamente soñando con la casa en el aire, para quedarnos solamente con la insatisfacción y además, hay otro tema más fuerte acá, eh, eh, volviéndonos mártires de la idea, entonces listo, no se puede leer. Entonces hacemos un show y nos ponemos drama queen enfrente del arquitecto diciéndole, entonces no se puede mi idea y entonces yo ya no quiero nada, porque mi idea era tan primaria y tan hermosa que no me la venga usted a dañar con las posibilidades que sí tiene, ¿sí? Entonces, busco eh, eh, quién mate mi idea afuera, ¿sí? Para yo volverme un mártir de mi idea y que me recuerden por el idealista que fui. Pónganse en mi camiseta,
porque esa imagen era el, eh, el más creativo que pudo existir en esta tierra, pero que por la mano oscura de las personas que están alrededor mío no me dejaron. Y soy una víctima y un mártir que va a ser sacrificado en su idea. ¿Sí? Que eso lo vemos constantemente en grandes líderes políticos que están siempre buscando diciendo quién me está tumbando, quién me está haciendo, porque no son capaces de tener una visión práctica de haceres, sino se quedan en el mundo de las ideas. Son muy buenos idealistas, pero muy poco prácticos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se pone en evidencia con una cuadratura entre Júpiter y Saturno. ¿Y por qué estoy hablando en general de Júpiter? Porque todos los planetas en Géminis están cargados de Júpiter. Entonces, lo primero que hace la cuadratura es Venus, Sol y Mercurio, pero realmente ellos están ya cargados de Júpiter. Entonces, esta cuadratura está ya poniendo la pauta de que necesito aprender a renunciar a la idea primaria para aprender a recoger la práctica. Recordemos siempre que lo bueno es enemigo de lo perfecto, o al revés, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Sí? Entonces, lo que viene a mostrarnos esta cuadratura es aprecia lo bueno, no la perfección de la idea. Porque si te quedas en la perfección de la idea, no construyes nada y entonces te vas a volver el mártir de la idea. ¿Sí? Aprende a abrazar lo que sí puede existir y no la idea primaria. Me encanta este ejemplo porque lo grafico de esta manera, ¿no? Supongamos que yo estoy sentado con el arquitecto, yo tenía muchísimas ideas para la casa que quería, la fachada, los interiores, los materiales. Entonces aparece Saturno, ¿no? Que es el arquitecto, y tengo dos opciones. Por un lado, de que me diga, bueno, a ver, podés hacer esto, esto y esto, tenés que achicar a Géminis, tenés que limitar a Géminis. Entonces, hay una parte mía con Marte en Aries que va a decir, pero yo voy a hacer lo que yo desee, lo que yo quiera, no lo escucho el arquitecto, etcétera. La opción B, ¿cuál es? Que aparezca el arquitecto y cuando me empieza justamente a dar todas estas posibilidades reales y materiales desde Saturno, lejos de sentir de que me está limitando la fantasía de Géminis y todo el ideal de cómo son los materiales en el interior, me da la posibilidad de poner manos a la obra. ¿Y quién va a acompañar la moción? Marte, que entra en Tauro. Ahí, al día siguiente, el día 9. Entonces ya no es tanto hago lo que yo deseo, sino que hago lo que va a ser productivo, Marte en Tauro. Hago lo que justamente va a poner en marcha el proyecto, el cual sería el primer puntapié. Primero pagarle al arquitecto, Tauro. Y luego ir poniendo, hacer los planos y poner los primeros ladrillos. Entonces, es como que este pase de Marte en Aries a Marte en Tauro es como que se diluye un poco esa cuestión un tanto egoica de hago lo que yo quiero, no lo escucho al arquitecto, o hago mis propios planos, que no digo que esté mal. Estoy diciendo que justamente con Marte en Tauro aparece la capacidad de poder tener acciones objetivas y no subjetivas como Marte en Aries. Sí, me encanta eso. Y es que, bueno, amplificando más ese tema, observemos cómo en el zodiaco los elementos de aire son los humanos, los otros son zodiaco, vienen de zodiaco, de animales. ¿Sí? Y entonces cuando empezamos a trabajar con la energía de Géminis, de Acuario y de Libra, ¿sí? Empezamos a trabajar con el raciocinio, con la mente, y es lo que más nos infla el ego. ¿Sí? Los 500 o 600 años de hiperracionalismo que llevamos como seres humanos versus a millones de años de biología, ¿sí? Ahora creemos que por la ciencia, la tecnología y la visión matemática que tenemos del mundo, somos los dueños del cosmos. Entonces, nada más peligroso para la inflación del ego que creer tener razones. ¿Sí? Y ahí sí, como dice el dicho, ¿quieres ser feliz o quieres tener la razón? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que toda la biología y todo el zodiaco puede ser feliz con la vida como viene. Pero la mente es una trampa que termina ubicándonos en ciertas percepciones, en ciertas visiones y y en cierta ensoñación que termina frustrando y castrando la felicidad del cuerpo y de la vida. ¿Sí? Es bien curioso, hace muy poco tiempo entrevistaba a una señora de unos 70 y pico de años
mamá de 4 hijos, y ya por supuesto están bien adultos, entrados en adultez, y ella me decía, yo no entiendo por qué mis hijos, una está deprimida, la otra tiene problemas, cuando yo en mi vida lo único que sabía era que bueno, me casé y vinimos a ver cómo va abriéndose la vida, y se fue abriendo y me contaba una serie de historias de sus vivencias, precisamente por estar presente y abriendo posibilidades. ¿Sí? Mientras que en este momento estamos tan cargados de cómo debería ser la vida que nos angustiamos, nos estresamos y necesitamos el terapeuta y estamos deprimidos y estamos angustiados porque no cumplimos esas expectativas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que tanto en aire hace que nos carguemos de una visión del mundo que termina siendo, que tiene mucha razón esa visión del mundo, pero que termina siendo una fuente de gran infelicidad, porque no le estoy haciendo caso y no estoy escuchando mi vida, lo que realmente me está pasando alrededor, y me estoy encegueciendo por la visión idealista de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esta cuadratura y con este Marte que entra en Tauro? Qué bella oportunidad para hacer un viraje, cuadratura, ¿sí? Con la realidad de los hechos, eh, pudiendo hacer una despedida y un duelo al idealismo que tenía versus la realidad que sí se me propone, ¿sí? Saturno. Si yo no hago eso, lo único que hago es inflar el ego y creer que por lo que he estudiado, por la astrología que me he metido, por los pregrados que tengo y los posgrados y las maestrías, Géminis, Libra, Acuario, ¿sí? Tengo el poder de dominar el mundo y de hacer lo que a mí se me dé la gana. Y entonces apago el destino para yo volverme dueño de mi destino, ¿sí? Y meterme de una manera absurda a creer esa historia narcisista de creer que yo domino el mundo, ¿sí? Entonces, con este viraje de Saturno es la humildad la que debe primar por encima de los conocimientos de la vida, lo que racionalmente he conocido, para abrirme a la posibilidad de recibir la vida en el formato que viene, ¿sí? Porque en la medida en que no la aprendo a recibir, lo único que hago es juzgar ese destino por lo que he aprendido y porque me creo dueño de mi destino. Y al juzgarlo, lo único que estoy haciendo es embebiéndome en una gran ansiedad, angustia y depresión de la vida, y no encontrándole sentido y volviendo todo absurdo. En la medida en que yo me hago más amigo de la realidad, Saturno, soy más feliz. Y, o sea, por eso la frase, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? ¿Sí? Bueno, aquí citaste algo relacionado al poder y viene como anillo al dedo el hecho de que Marte va a formar una cuadratura con Plutón, ¿sí? Entonces, a ver, Marte en Tauro se cuela, ¿sí? Con Plutón, se encuentran en la esquina. Entonces, Marte en Tauro está dispuesto a generar una acción sólida. Y Plutón aparece y le dice, ¿hasta qué punto, porque está retrógrado, porque se cuestiona, hasta qué punto vamos a ir a fondo con algo? Además, otra cosa, Marte en Tauro tiene una característica que es que suele acumular mucho. El toro acumula, se llena de pasto, 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 y depende de lo que veníamos acumulando. Ejemplo, si veníamos acumulando broncas, resentimientos, esta cuadratura con Plutón, cuidado de que la agresividad marciana, a ver, es como que se metiera un toro de 1 tonelada encima, ¿sí? O sea, porque vino acumulando todo eso y porque no se expresó en el momento aquello que le pasaba o no lo trató. Ahora, si la persona viene acumulando otros sentires diferentes, Plutón también colabora como para ir a fondo con esos sentires. Según cómo lleguemos a esa instancia, vamos a tener que estar muy atentos de la forma en que procedemos y ejercemos el poder plutoniano. Cuidado con no atropellar voluntades, ¿sí? Me parece que esa parte, para esos momentos, para lo que es 9, 10, 11 y unos días después de junio, es fundamental. Por otro lado, es muy bueno para ir a una meta, a lo Tauro, perseverar y que Plutón fije el punto, y es como poner la mira telescópica ahí por medio de acciones reales. Pero yo creo que ahí el tema de lo que son las agresividades y cuidado con lo que se viene acumulando y de qué forma también se sublima para que salga. Tenemos la oportunidad de que el Sol ahí está pegadito con Géminis como para poder verbalizar lo que se siente de una forma en la cual no se pasa una acción agresiva.
Esa cuadratura es muy frustrante, sí, señor. Y entonces en esa frustración, el mecanismo de defensa que hace Marte, la compensación que hace es la agresividad, ¿no? Eh, entonces, como bien lo mencionas, ¿no? Me puedo cargar tanto de venganza y bajo esa cuadratura, uf, puedo arrasar, ¿sí? Y lo que hemos visto con esas cuadraturas o con los aspectos ven Marte-Plutón a nivel social es que es la activación total de procesos muy radicales en contra de otros, ¿no? Porque una cuadratura lo que busca es encontrar chivos expiatorios afuera, ¿no? Plutón, cuadratura, Marte. Entonces es el otro el que me está haciendo el daño, ¿sí? Entonces, como es el otro, entonces tenemos que erradicarlo a lo Plutón, o está o no está. Y bueno, ese es el principio de la guerra, ¿no? Pero finalmente son puros chivos expiatorios que yo estoy buscando afuera, ¿sí? Porque si los mirara internamente sería el ego siente que eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Por eso es que normalmente los políticos se inventan, inmediatamente están teniendo impopularidad interna, un conflicto externo. Empiezan a echarle el problema al otro para mostrar lo que es el otro pueblo con el que debemos pelear es con el otro, no contra mí. ¿Sí? Y eso normalmente lo vemos en la política. Puede ser que no sea tan calculado como uno cree, sino que sea más bien algo de lo instintivo y de la forma como la psique se expresa, es la forma de compensación. Eh, bueno, igual en la política uno sí ve que hay mucho cálculo ahí de fondo. Sí. Sí, 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 esos días es para estar atentos y si nos movemos un poco más adelante en el calendario, o sea, el día 17, ya empieza a aparecer un poco el cangrejo de a poco, ¿no? Está la entrada de Mercurio y de Venus en Cáncer, ¿sí? Entran Van a en entrar paralelo. haciendo una Sí. conjunción, ¿sí? El día 17 van a entrar tanto el planeta de la comunicación como el planeta de los vínculos y de los valores unidos. Entonces, Cáncer es la instancia que le sigue a Géminis. En Géminis estaban todas las partículas de aire. Cáncer genera un círculo en el cual excluye conceptos geminianos e incluye. Por primera vez en el zodíaco aparece una adentro y una afuera. Que también se dice que aquello que está excluido, que Cáncer excluyó de Géminis, se recupera en Escorpio luego. ¿Sí? Entonces, en esta instancia, Cáncer lo que hace es justamente poder ya adosar dentro del menú de opciones realmente a qué le quiere dar forma. Recordemos que Cáncer es el signo número 4, es el signo de la forma, son las 4 patas de la mesa. Entonces, aquello que deseamos dar forma lo podemos transmitir y comunicar. Aquello en donde queremos hacer nido, aquel lugar donde queremos hacer nido, ya los vínculos pasan a ser más por similitud, pasan a ser por simbiosis, es decir, eh, siempre y tanto haya familiaridad dentro de lo que es mi clan, es ahí donde disfruto y donde también puedo comunicar mis sentires. Esos momentos son muy buenos para la comunicación emocional, para la inteligencia vincular del orden de lo emocional, justamente para el dejarse proteger, porque vamos a venir de una etapa geminiana en la cual en Géminis no hay tanto sentido de protección o de desprotección, pero como Cáncer necesariamente genera un adentro y un afuera, ahí es donde aparece en el zodíaco el sentido de proteger, de incluir o de excluir. Entonces esos momentos son fundamentales para también poder tomar las decisiones a lo cardinal de Cáncer de qué excluimos del círculo y qué es lo que incluimos. Eso involucra, por ejemplo, personas, porque está Venus, que son vínculos. Y es que como bien lo menciona Rafa, voy a ponerlo aquí, voy a mover el mandala para que se vea con las 4 puertas del año un poco más claro, ¿sí? Tengamos en cuenta, claro, que el día 17 ingresa Mercurio y Venus, pero ya sea el día 20 es cuando ingresa el Sol en Cáncer, que se da el solsticio. Eso, en una primera instancia entran nuestros emisarios, los emisarios del Sol, como a ser los exploradores, a una de las puertas del año. ¿Y por qué se habla de las 4 puertas del año? Son nuestros 4 puntos cardinales. Si ponemos al ser humano extendido de brazos y piernas, los brazos oriente, occidente, norte y sur, ¿sí?
Y eso en el mandala está totalmente representado por las 4 puertas del año, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, que son precisamente los puntos en donde cambian las estaciones. ¿Sí? El 20-21 de marzo tuvimos el equinoccio de Aries, ¿sí? Pero ahora vamos en junio a tener el solsticio, ¿sí? Y el solsticio se da en los 2 climas más extremos, el extremo invierno y el extremo verano, en donde el ser humano debe protegerse adecuadamente con una casa fresca o con una casa cálida, depende de donde esté en la estación, si es hemisferio norte o sur. Por eso la energía de Cáncer necesita ser la energía de Cáncer y Capricornio, la protectora. Venimos a darle protección al sueño que arrancó en el equinoccio y que en el solsticio necesita contención canceriana, necesita hogar, contención, ¿sí? En Argentina necesitas calefacción, ¿sí? Y en el hemisferio norte vas a necesitar aire acondicionado, ¿sí? Ventilación. Sí, ventilación. Y si no lo tienes, seguramente o puedes sufrir un golpe de calor que te da un colapso, o te puedes congelar, cualquiera de las 2 opciones, ¿sí? Y esto lo que está diciendo, necesito tener herramientas humanas de contención. Eso es Cáncer y Capricornio. Por eso son solsticios y entonces lo que arranca es la contención con Venus, Mercurio. Necesito tener idiomas, expresiones, mecanismos para poder expresar mis necesidades, porque si no las expreso me muero. Si yo no puedo decir, oye, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Frío o calor? Si no puedo describir y hacer un análisis de lo que estoy sintiendo, pongo el aire acondicionado en pleno frío y me acabo de congelar. O porque no lo pude expresar. Y entonces tengo un problema con mi clima interno y como no lo supe expresar, gente querida alrededor me dijo, ay, pobrecito, porque estoy en el hemisferio norte, lo que necesita es frío. Y le mando más frío al argentino, ¿sí? Porque, ¿sí? Entonces, Venus y Mercurio es cómo distingo lo que necesito y cómo soy suficientemente asertivo en saberlo expresar para conseguir la contención que requiero allí. Es excelente el ejemplo, porque vos fijate, haciendo un poco de metáfora, cómo a veces hay ciertas mascotas o ciertos animalitos que los humanos a veces no le entendemos las necesidades, ¿sí? Porque no lo pueden poner en palabras. Entre ellos sí se entienden, pero al ser una cuestión interespecie, muchas veces no entendemos lo que demandan o lo que necesitan. Por eso el tema de la atención. Entonces, es como que eh, haciendo un paralelismo, es como que esta propuesta de Mercurio y de Venus es como la de incluir aquellos animalitos para que tengan el mismo lenguaje. Eso se refiere a incluir a personas en las cuales, ¿cómo las incluimos? Escuchando y dándonos a comunicar, ¿sí? Entonces, justamente ese es el sentido de comunidad y de lugar de pertenencia, cuando se habla un idioma similar, cuando podemos estar atentos a las necesidades ajenas y generar espacio para que también se dé lugar a las necesidades propias, porque uno puede decir, no, nadie me escucha, pero bueno, ¿con cuántas personas hablaste? Capaz hablaste con 2 y las 2 voltearon el oído, pero eso no es del todo, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo de los animalitos, porque muchas veces el estar atento a esas necesidades tiene que ver con estar atento a necesidades de una comunidad distinta, que se comunica de otra manera. Y estás poniendo un énfasis en algo importantísimo y es la subjetividad con que evalúa un planeta en Cáncer, ¿sí? Yo Ahí hablé, va. dije y nadie me puso atención y dice, ¿y con cuántos? Con 2. ¿Y esos son todos? ¿Sí? Tenés 10 más. ¿Sí? Entonces, observa cómo en un tema natal los aspectos, las cuadraturas, por ejemplo, entre la Luna y Mercurio, o entre los planetas que están en Cáncer y en una cuadratura u oposición con Mercurio, hacen que uno de bebé no sepa expresarse. Entonces, uno tenía hambre de bebé y la mamá entendía en cuadratura que tenía era sueño y lo acuesta uno a dormir. O tenía uno sueño y la mamá entendió que tenía era hambre. Y uno con sueño y le ponen el tetero en la boca y que, oye, quiero dormir. Entonces, desde esa perspectiva, el bebé se carga de que no me entienden y puedo proyectar además y no me entienden y son los otros, ¿sí? Y entonces
con un Venus-Mercurio en Cáncer, yo le sugeriría es, si ya viste que no te entienden y que todo el mundo está ensanchado contra ti, ¿será que más bien buscas otro idioma para comunicarte? ¿Sí? ¿Será que Ahí más va. bien es una Sí. invitación a empezar a moldear de que con palabras no lo pude hacer, entonces voy a hacerlo con colores o voy a hacerlo con música o de alguna manera me hago entender con un aviso, entonces es la invitación a, en lugar de quedarme en la frustración de que todos no me entienden, nadie me entiende y yo, ¿sí? Empezar a ver con Venus-Mercurio en conjunción en el grado cero, en esa puerta, crear capacidades de comunicación nuevas. Bueno, ahí, por ejemplo, eso es poder darle forma a algo artístico. El arte es una forma de expresar lo que a veces en palabras no se puede decir. A mí me pasa a veces, por ejemplo, que hay ciertos cantantes que escriben unas letras que tienen un nivel tan elevado. Y después lo escucho en un reportaje al cantante y digo, pero es una persona lo más normal. ¿Cómo hizo para escribir esas cosas? Porque no se expresa como un intelectual, sino que no. Hasta por momentos parece vulgar, pero lo que escribe, digo, pareciera como que una faceta de esa persona se pone un chip para actuar desde otro idioma y expresar lo que siente desde otro lugar que no es el mismo que coloquialmente habla. ¿Sí? Entonces, para dar lugar a actividades del orden del arte y poder generar un idioma, ¿no? Diferente, sea por la pintura, por la música, por la poesía, etcétera, es un gran momento. Es un gran momento. Sí, bueno, de esto haremos programa porque, pues por supuesto es el solsticio y ahí Lo haremos amerita, una claro. amplificación. Claro. Bueno, avanzando un poquito más, el día 22 tenemos luna llena en Capricornio, que seguramente la abordaremos, ¿sí? Ahí en estos momentos es en los cuales todas estas necesidades cancerianas se ponen firmes y aparece el afán y la necesidad capricorniana justamente de poder llevar todo esto al plano de la realidad, ¿sí? Recordemos que Cáncer, Capricornio es el eje de la seguridad, Cáncer es la yema del huevo y Capricornio el cascarón, ¿sí? Entonces cuando están ahí en una luna llena, justamente ahí de lo que se trata es de qué tanto cascarón estamos poniendo a nuestra propia yema. Si ponemos un exceso de cascarón no puede ingresar nadie, ¿sí? Y si lo ponemos muy blandito, bueno, nos ingresa todo el vecindario y nos invade la casa. Entonces, bueno, a veces se trata de encontrar cierto punto medio. Qué ejemplo tan precioso el que acabas de poner, no lo había visto nunca así, claro. Cáncer la yema y el huevo y Capricornio el cascarón duro que protege. Qué importante eso. Ahí yo creo que esa imagen, porque además fíjate cómo cuando el cascarón se rompe de adentro para afuera, da vida. Cuando el cascarón se rompe de afuera para adentro, es un huevo frito. Eso mismo, eso Yo creo mismo. Bueno, que pero ya seguramente abordaremos esa en la luna luna llena llena. más en profundidad. Y ya hacia lo que es más adelante en el mes, tendremos una retrogradación el día 28. Saturno comenzará su fase retrógrada, que lo hará, si mal no me equivoco, hasta octubre. Octubre o noviembre. Entonces, bueno, también es un tema a tratar, ya que recordemos que cuando un planeta retrograda es como que merma un poco su función. Entonces, yo soy partidario de que cuando Saturno está retrógrado, lo que antes costaba el doble, ahora empieza a costar la mitad, ¿no? Saturno se trata de la voluntad, pero depende cómo uno viene construyendo las cosas, porque yo puedo decir, merma la voluntad, entonces, ¿voluntad qué es? Cuando tengo que hacer algo y no quiero. Entonces, justamente ese sentido de voluntad merma, pero por otro lado también merma los límites y los esfuerzos. Entonces, eso compensa el hecho de que las cosas se vuelvan un poco más fáciles. Se vuelvan, sí, un poco más fáciles, se baje un poco la exigencia interna. Sí. Sí. Mientras está Saturno retrógrado o sobre todo quieto, ¿no? Yo no Ujú. recomendaría iniciar ningún proyecto de construcción en esos días, o sea, 28, 29 de junio quietos, ¿no? Espérate que se ponga bien retrógrado o lo que sea, pero es como en esos momentos, a ver, eso sería algo así
como la angustia que se siente un domingo en la noche. Sí, es que eso es interesante, ¿sí? Porque tú sientes que no has hecho muchas cosas por pereza, indolencia, lo que sea, porque hubo muchas otras Es la actividades, evaluación de lo pendiente, ¿sí? sí. La evaluación, y entras el domingo a las 10 de la noche en angustia existencial en donde tienes que hacerlo todo que no has hecho. Eso sería como actuar con un Saturno que está quieto me puedo llenar de mucha ansiedad. Y es poder decir para esos días finales de junio, o sea, prácticamente los últimos 2, 3 días de junio, decir, ya lo que no se hizo, tranquilos. Sí, que va a haber siempre hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para todo. Entonces, es como ¿Mm? no querer, porque lo que inicie yo en ese momento de construcción interna tiene poca solidez y se vuelve difícil. ¿Sí? Eh, sí, Sí, pero si bien se vuelve, empieza esta fase retrógrada, hay un aspecto muy bonito ese mismo día que Saturno retrograda, que es Venus sextil Marte. Entonces, justamente el deseo pasivo, el deseo activo están en comunicación, y lo que desea Cáncer, Marte se pone en acción firme y toma el toro por las astas para ir en conquista de aquello que desea Cáncer. Una vez en Cáncer, lo que desea es el afán de protección, el afán de comunidad, justamente el hecho de establecer su base de operaciones, y Marte va y cumple de forma concreta en cuanto a eso. Y con un Saturno retrógrado pareciera que las acciones de Marte en Tauro se vuelven más fáciles, ¿sí? Y aparte no está tanto el tema del tiempo de Saturno, como que, bueno, lo que empecemos va a ser a larga data porque está retrógrado. Entonces pareciera como que el reloj va cambiando incluso el ritmo que tiene. bien, Rafa, ¿algo más que se nos quede por allí? Sí menciono que el día 29 entra el Lilith en Libra. Ah, Recordemos que está 9 meses en cada signo, da un ciclo de 9 años. Bueno, entonces ahí todo lo que tiene que ver con el afán de emancipación en los vínculos, ¿no? O en aquellos vínculos en los cuales había enojos, como para poder detectar mucho. Esto es mucho de la proyección de la sombra en el otro, Lilith en Libra. Lo veo de esa manera. muy bien, Rafa, y bueno, invitarlos a que se inscriban, están las inscripciones abiertas del curso que vamos a realizar el 16 de junio, El de, 16 de junio, eso mismo. de Juno y Ahí Palas. tienen toda la información. Vamos a estar abordando lo que es Juno y Palas por signos, casas, bueno, aspectos y tránsitos. Y también recuerden que está habilitado para lo que es Argentina las formas de pago, ¿sí? Que puede ser por transferencia, por Mercado Pago, y el valor es de 20.000 pesos. Si estás fuera de Argentina y estás pagando en dólares o en euros o pesos colombianos o en mexicanos, pues lo puedes hacer por la Ujú. página de internet donde dice añadir carrito y ahí haces el proceso de compra. Pero si estás en Argentina y quieres simplemente consignar en una cuenta en Argentina, pues si nos escribes a este WhatsApp eh, o aquí en la página van a encontrar el botoncito de WhatsApp, ahí por ese lado escriben y nosotros le damos el número de cuenta y cómo hacerlo. Muy bien, querido Rafa. 614 personas en línea. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Les recomendamos un like también debajo del video, su comentario, así sea un simple gracias. Es muy valioso para nosotros para que este video se viralice mucho más. También quiero invitarlos al video que hice de Sherezade, que creo que le da una amplificación mitológica a estos aspectos de Júpiter en Géminis. Y también por ahí Mindalia me invitó a hacer una charla que copié también en el canal, en donde se habló un poco precisamente del idealismo y de todo este tema de este stellium en Géminis y tantos planetas en aire. Entonces, ahí los encuentran en el canal en YouTube. Muchas gracias, querido Rafa. Por favor, gracias a vos, querido Juan Carlos. Ha sido una tertulia hermosa. Hemos hecho una suerte de efemérides del mes de junio. Un gran saludo a toda nuestra amada y querida audiencia, y ya nos estaremos viendo el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves en nuestro clásico de los jueves. Seguramente A vamos a eso. hablar de la luna nueva, ¿no? Yo creo. Sí. Ahí vamos a Ok, definir el tema. Estimo que irá lo por ahí. veremos. Un abrazo, Rafa. Gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos. Saludos, muchas gracias. Chau.